que hoy nos toca ver va a ser en cuanto a la verdad que puede sacarse de un argumento o de una conclusión. Señor Ceballos, ¿qué me puedes mencionar de de la imagen? Que en general que un país, o sea, que un animal está pintando varios paisajes que está viendo, no sé. Ya, los cuadros representarán la realidad. Eh, ¿Es verdad lo no, que él está pintando? Es no, así los paisajes? no. Ya, no, no es verdad. ¿Es lógico pensar que los paisajes son así? Eh, 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 Señorita Carrasco, Daniela, ¿es lógico pensar que un rinoceronte pinte así los cuadros con el cuerno en el medio? No, ¿Por qué no? o sea, porque un hipopótamo no puede dibujar. Un rinoceronte que diga. Ya, a ver, en este caso, chicos, sí es lógico pensar en este sentido que él pinte así, bueno, obviamente dentro de la caricatura de que un eh, rinoceronte pueda pintar, pero no es verdad. Si esto fuera verdad, nosotros también tuviésemos que ver todos los cuadros o todo lo que nosotros pudiésemos captar a través de nuestros ojos, tuviésemos que ver con la nariz en el medio. Si usted se tapa un ojo, se va a dar cuenta que ahí ve su nariz. Y lo que ocurre realmente en la realidad es que nuestro cerebro, como está constantemente viendo la nariz, lo que hace nuestro sistema de percepción visual es que ya elimina la nariz y superpone la imagen del ojo derecho sobre la del izquierdo o viceversa y nos hace esa ilusión de que nosotros vemos sin que haya nada al frente de nosotros, sin que haya nuestra nariz. Pero realmente nosotros siempre estamos viendo nuestra nariz. Entonces, en esta imagen es lógico pensar que un rinoceronte o una persona pinte un paisaje con su nariz porque está en el medio, porque está al frente de su campo visual, pero en la verdad no ocurre esto, como les menciono. Nosotros sabemos científicamente que constantemente nos vemos la nariz y que por esa misma razón nuestro cerebro ya omite ese estímulo y nos hace el efecto visual, por así llamarlo, de que nosotros estamos viendo por completo un paisaje. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Algo que ya les había mencionado es que una cosa es la verdad y otra cosa es la validez de un razonamiento. Nosotros sabemos que en el estudio de la lógica formal se sigue los razonamientos válidos para determinar si algo es correcto o incorrecto. Un razonamiento puede ser válido indistintamente de si es verdad o es falso, como en este ejemplo. Yo tengo dos premisas. Acuérdese, las dos premisas son oraciones que pueden ser verdad o que pueden ser falsas. Y una conclusión, esto es un silogismo, es un planteamiento que me permite llegar a una deducción, a un razonamiento. ¿De qué está conformado un silogismo? De dos premisas y de una conclusión. Entonces voy analizando. Todo gran filósofo es un buen gobernante. ¿Cumple con el postulado de que es una premisa? Sí, es una oración y puede afirmarse o negarse. La segunda, Platón es un gran filósofo. Sí, de igual forma es una oración y puede afirmarse o negarse. Y voy viendo si la conclusión es lógica. Me dice, todo gran filósofo es un buen gobernante. Como Platón fue un gran filósofo, entonces por conclusión, él debería ser un buen gobernante. Es lógico pensar esto, porque eso es lo que me dicen mis denunciados. Pero esto no es verdad, porque no existe ninguna evidencia científica o histórica que me diga que todos los filósofos o quienes hayan sido grandes filósofos fueran buenos gobernantes. En el propio caso de Grecia, prácticamente la cúspide de toda la filosofía, ellos tuvieron desde reyes, aristócratas y gobernantes buenos, malos y peores.
Entonces, no es que para ser un buen gobernante sea un requisito ser un gran filósofo. Eso no es verdad. Pero aún así, sin embargo, a pesar de que esto no es verdad, mi razonamiento o mi forma de pensar es la correcta, por cómo yo estructuro la lógica. Tengo otro ejemplo. Todos los marcianos son filósofos, indistintamente de si es verdad o no. Compruebo que es una premisa, en este caso lo es. La siguiente premisa es, Sócrates es un filósofo, es correcto. Y mi tercera premisa me dice que Sócrates es marciano. Entonces, a nivel de su veracidad, me interesa en este caso saber si el último mensaje, la conclusión, que es la tercera oración, es verdad o no. Y en cuanto a la validez, me interesa que las tres se relacionen de manera adecuada. En el segundo caso, con todos los seres humanos son mortales. Señor Chazo, ¿es verdad la conclusión o es únicamente eh, válida pensar, tener esta idea? Os- eh, ¿La conclusión sería, es verdad, sí o no? sí, porque o Ya. sea, todos somos mortales. ¿Es lógico pensar eso? Sí, Ya, entonces en este caso, mi segundo ejemplo es lógico y es veraz. En este caso, me quedaría así. Mi primer silogismo es un argumento válido porque mi razonamiento fue adecuado, pero es falso porque parto de una premisa falsa, que es esta, la primera. No existen marcianos que sean filósofos, ni siquiera existen marcianos. Entonces, este es un resultado incorrecto en cuanto a la verdad. Y en el segundo es válido y es verdadero. Entonces, irá diferenciando eso. Una cosa es que un razonamiento sea válido, es decir, que se estructure bien las dos premisas con su conclusión, y otra es que sea verdad o que eso llegue a suceder en la realidad. Entonces, básicamente, ¿la verdad de qué se ocupa? La verdad se ocupa únicamente de la conclusión, de saber si es que este punto, el último, el tercero, es verdad o no. En este caso, ¿yo soy mortal? Sí, es verdad, yo soy mortal y estoy sujeto a las leyes de cualquier ser humano. Y la validez, en cambio, se ocupa de ver cómo se estructura nuestro pensamiento. Si nosotros relacionamos súper bien estas dos premisas con la conclusión. Pero la validez ya vamos a estudiar la siguiente clase. En cuanto a lo que corresponde a la verdad, nos toca el día de hoy. ¿Qué sabemos sobre la verdad? Sabemos que este es una idea que ha estado muy adentro del pensamiento humano, que hasta la actualidad inclusive no hay un consenso sobre esto, pero que hay varios grupos que ya lo han estudiado. Sabemos que esta palabra viene del latín, venías, que se refiere al rigor y a la exactitud en cuanto hablamos sobre un tema en específico. En el mundo griego, esta palabra viene de adeleia, que significa descubrir lo que está oculto. ¿Y cómo nosotros podemos descubrirlo? A través del lenguaje. Y tendrá muy en cuenta esto. Desde la unidad anterior, usted aprendió que el logos y el mito se relacionaba con con la palabra, con el desarrollo del lenguaje. En este caso, la verdad también. Si nosotros no tenemos esta habilidad del lenguaje de podernos comunicarnos, nosotros también estamos condicionados a no poder conocer la verdad. Entonces, en este sentido, la lógica estudia esto, el argumento en cuanto es válido y en cuanto a la verdad que tiene. Y nosotros podemos llegar a deducir la verdad de algún argumento mediante algunas reglas o mediante alguna codificación. ¿Para qué nos sirve buscar la verdad sobre premisas o sobre cualquier cosa? Para poder afirmar o poder tener la certeza de que nuestros razonamientos son correctos y por ende nuestras ideas o nuestras acciones. En este sentido, como les mencionaba, ha habido varios grupos filosóficos, varias corrientes filosóficas que han estudiado la verdad. Estas son algunas de las teorías más importantes, de ahí existen muchas más, pero hasta la actualidad no existe un consenso único sobre lo que se entiende de lo que es la verdad o cómo yo puedo llegar a la verdad.
Entonces, esta es una de las grandes inquietudes del ser humano. ¿Qué es la verdad y cómo llegar a esa verdad? Dentro de la antigua Grecia, la verdad se trasladaba o se entendía como algo ligado a la autoridad. Quien era la autoridad tenía la verdad sobre absolutamente todo. Si en este caso, como los griegos iniciaron en un primer momento con un gobierno que era déspota, que era basado en reyes, ellos llegaron a esta teoría porque el rey dijo, yo soy un enviado divino, entonces aquí se hace todo lo que yo diga. Y él establecía las castas, él establecía quién era sacerdote, quién tenía derecho divino, quién no. Entonces, todas las sociedades o todos esos primeros imperios se fueron estructurando a través de este criterio, que vamos a ir viendo más adelante. También algo muy importante que hizo Grecia en cuanto a esto es que fue el primer grupo que integró el criterio de verdad o de falacia a la lógica y a la ciencia como tal. Ya fueron los primeros que se preocuparon de estudiar a la verdad como una ciencia, a tratar de establecer leyes, postulados para que nosotros siempre podamos saber la veracidad sobre algo. Entonces, para los sofistas, que es un grupo filosófico muy, muy importante dentro de la antigua Grecia, que fueron quienes establecieron la retórica, mencionaban que la verdad está muy ligada al lenguaje y que el lenguaje es la única forma en la cual nosotros podemos conocer si debemos afirmar o negar algo. Acordaráse bastante de eso. Los sofistas son quienes plantearon la retórica. La retórica es del arte de saber hablar y como obviamente para ellos el saber hablar era algo muy importante, ellos establecieron que la única forma de poder determinar la verdad de las cosas era mediante el lenguaje, mediante el poder hablar. Nosotros tenemos algunas características en cuanto a la verdad. En todas las teorías que usted vio, se manejan siempre estos 4 factores, que inclusive se relacionan con los criterios de verdad, que ya vamos a ver. Una de las características es que la verdad siempre se debe corresponder con el entorno o con la realidad. Digamos, yo tengo la idea de que las estrellas tienen luz propia. Esa es mi idea. Entonces, ¿cómo sé si esto es verdad o no? Comprobándolo con la realidad. ¿Cómo lo compruebo? Me consigo un telescopio y las estrellas deben generar su luz propia. Yo debo poderlas ver en la noche indistintamente de si hay una fuente de luz cercana o no. También yo tengo la idea de que hoy está frío, por así decirlo. ¿Cómo lo compruebo? Tengo un termómetro y voy estableciendo los rangos en cuales yo puedo establecer si es la temperatura de congelación o de congelamiento, cuándo sería una temperatura cálida, cuándo es una temperatura fría. Entonces, una de las características de la verdad es que siempre se debe corresponder con la realidad. De igual forma, si yo estudio y siempre me preparo para los exámenes, eso como se evidencia cuando yo tenga mis notas que siempre van a ser 10. Entonces, ahí yo compruebo que eso sí fue verdad, que me preparé lo suficiente para mis exámenes porque obtuve la mejor calificación posible. Otra de las características es la coherencia. ¿Cómo establezco este criterio? Para esto necesito tener un sistema de ideas. No puedo establecerlas simplemente con una idea. Digamos, yo publico en mi Facebook que me parece súper mal que las personas estén contaminando el planeta, que nos deberíamos morir, que con esto del COVID-19 fue un respiro para el planeta, todo este tipo de cosas. Pero si yo lo primero que hago es botar basura en la calle o cuando me estoy cepillando los dientes, no cierro el grifo, entonces yo estoy ahí siendo falaz, estoy siendo mentiroso, porque yo digo una idea, pero mis acciones dicen otra. Un ejemplo sería lo que usted también ve ahí en pantalla. Si yo digo que el acoso sexual es malo en cualquier sentido, entonces debo saber que un halago o un comentario sobre mi aspecto, indistintamente de quién lo diga, debe ser rechazado. Pero a veces se da esto, que si, digamos, me dice un piropo a alguien a quien a mí me agrada, entonces lo veo simplemente como alguien galán, como alguien coqueto. Pero si me dice un piropo una persona con la cual no me llevo, entonces ahí sí es acoso sexual. Entonces ahí no está habiendo coherencia. Algo siempre debe mantenerse en lo mismo.
Digamos, si yo digo que la gravedad existe en el planeta, entonces indistintamente de las veces que yo bote un objeto en el espacio libre, ese objeto siempre debe caerse. Ahí hay coherencia en mis ideas. Si yo menciono que me gusta bastante ahorrar, entonces yo no deberé comprarme cosas innecesarias. Si yo menciono que me gusta ahorrar, entonces yo no tengo por qué tener una laptop gamer cuando ni siquiera juego. Si yo menciono que me gusta ahorrar, yo no tengo por qué comprarme, digamos, bastante ropa que ni siquiera utilizo. Debe haber esa coherencia entre lo que pienso con lo que hago. En cuanto a la verdad por adecuación, se trata de cómo nosotros percibimos la realidad a través de nuestros sentidos. Si usted tiene su vista completamente normal, digamos, usted percibe la realidad como el círculo de la izquierda, con colores y obviamente sus combinaciones. Usted percibe el rojo, el tomate, el amarillo, el verde, el azul, el violeta. Pero si nosotros tuviésemos, absolutamente todas las personas, tuviésemos la limitante de que nadie puede percibir el color, todos estaríamos seguros de que no existe algo llamado rojo, que eso es algo ilógico. Y lo que nosotros únicamente veríamos y aceptáramos como verdad es que el círculo es esta escala de grises. Como nosotros estamos sujetos a nuestros sentidos, nosotros percibimos únicamente la información que nos permiten. Si yo soy sordo de nacimiento, yo no voy a poder definir o yo no voy a poder entender lo que es el ruido, yo no voy a poder entender lo que es el sonido. Como mi cerebro no procesa esa información, entonces yo tampoco puedo imaginarme cómo es esa información. Y por último es la certeza. Cuando nosotros ya pasamos todos los filtros, nosotros podemos mencionar con seguridad si algo es verdad o si algo es mentira, basados en los criterios antes mencionados. Señor Meneses, un ejemplo por correspondencia de la verdad, ¿cuál sería? Stalin, misma pregunta. ¿Puede repetirse? Un ejemplo de la verdad por correspondencia, ¿cuál sería? Martín. Podría ser si es que, digamos, yo digo que el mezclar azul y rojo da morado, pero primero tengo que hacerlo yo mismo para probar que sí funciona, algo así. Correcto, es eso. La verdad por correspondencia es cuando yo compruebo lo que pienso. En este caso, en el ejemplo de Martín, él piensa que si es que yo combino estos dos colores se genera el morado. Yo simplemente lo hago en la realidad y veo que ocurre eso. Entonces se establece ese criterio de verdad, cuando lo que yo pienso se relaciona con lo que ocurre en la realidad. Angie, en coherencia, otro ejemplo, ¿cuál sería? El de, el que yo diga que sí estudio, pero en verdad no saco buenas notas. Entonces ahí se convertirá eso en verdad o en falsedad. En falsedad. Correcto, se vuelve algo falaz. Para que usted tenga más en claro esto, la coherencia, las personas que no tienen este criterio son las que usted normalmente llamamos personas con doble moral o personas, como les había mencionado, que piensan una cosa o que dicen una cosa y terminan haciendo completamente otra. Digamos, yo digo, a mí me disgusta el reggaetón, me odia el reggaetón, pero ahí usted me termina viendo en una discoteca ya a las 3 de la mañana en un perreo intenso. Entonces, ahí estoy siendo incoherente. Si menciono que a mí no me interesa o no me gusta el reggaetón, entonces no me debe interesar en ningún sentido, no debo bailar reggaetón. Un ejemplo de adecuación, Micaela.
No sé, de adecuación. Te doy una pista. Por adecuación, la única verdad que podemos percibir es la que nos permiten nuestros sentidos. Eso sería el resumen de esto. Dime una verdad o una premisa que tú percibas a través de los sentidos. Estaba escuchando música, pero soy sorda. Ya, a ver, el sentido de adecuación sería que existe la música porque nosotros podemos escucharla. O que en este caso, en tu cuarto estaba sonando música porque alguien pudo escucharla. Ese sería el criterio de adecuación. Señor Ceballos, otro ejemplo. A ver, digamos, una persona sin el sentido de la vista nunca se puede imaginar. O sea, su cerebro no capta, no le da información sobre lo que ve y por eso no se puede imaginar, algo así. Ya, dime en tu caso que tú sí puedes ver un ejemplo de una verdad que se adecua a tus sentidos. Que con mi vista puedo observar fotos, películas. Básicamente, no se compliquen. Yo siempre parto de una premisa, de una oración que puedo decir si es verdad o es falso. Yo digo, es de día. ¿Cómo compruebo por adecuación? Con mis ojos, con el sentido de la vista. Y veo que si es de día está está el sol, hay la suficiente luz, no se necesita luz artificial, entonces es correcto. Ahí es de día por lo que hay luz natural. Otro ejemplo sería que, digamos, el agua está en el estado líquido. ¿Cómo puedo comprobar esto? Mediante el sentido del tacto, porque yo ya sé que el agua tiene cierta consistencia y yo ya percibo el agua de cierta forma. Entonces, yo puedo afirmar que en este caso, en un recipiente hay agua en estado líquido por cómo lo percibe el tacto. Básicamente es eso. Acuérdense, en absolutamente todo, parto primero de una premisa, es decir, de una idea que puede ser falsa o verdadera, y de ahí la compruebo mediante el criterio que me está dando. Listo, mientras se siguen conectando. Alejandra, ¿quiénes eran los sofistas? Mm, eran los que decían que le tenemos que tener el arte de hablar para poder expresar la verdad. Muy bien. Rommel, el arte de la verdad, ¿cómo se llamaba? ¿O qué ciencia estudia eso? El arte de el saber expresarse en público. La retórica. Muy bien, Alejandra. Entonces, básicamente, chicos, la verdad por correspondencia es cuando yo compruebo algo. Digamos, yo digo que lo que les había mencionado, el agua se congela a 0 grados centígrados, compruebo eso con un termómetro, pongo agua a 0 grados centígrados y se empieza a congelar, entonces eso es una verdad. Comprobé mi idea mediante un experimento. La verdad por coherencia es cuando ahí obligatoriamente necesito yo tener dos ideas. Yo no puedo sacar la verdad por coherencia únicamente diciendo el agua se congela a 0 grados centígrados, sino que yo debo ir teniendo un sistema de ideas. En este caso, los más fáciles es cuando usted le menciona a una persona que es, digamos, que es falsa o que porque actúa de forma de doble moral. Digamos, yo critico bastante a iPhone, que me parece una marca que es muy cara, que no es muy buena, bla, 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 pero lo primero que hago cuando tengo dinero es comprarme un iPhone. Entonces, ahí no hay coherencia entre lo que yo pienso en mis ideas sobre iPhone. O digamos, yo critico mucho a las personas que contaminan el medio ambiente, pero yo no me doy cuenta que desperdicio agua, que no cierro el grifo cuando me estoy lavando las manos o que boto la basura en la calle. Entonces no hay coherencia entre lo que yo pienso con lo que yo hago. En cuanto a al criterio de adecuación, es básicamente que nosotros nos encontramos limitados por nuestros sentidos para percibir la realidad. Si nosotros tuviésemos como los pulpos un sistema linfático que les permite percibir, me parece que ellos inclusive
perciben el color ultravioleta y nosotros no solo ven las imágenes que nosotros vemos con los escáneres, nuestro sistema de percepción de la realidad cambiara por completo. Nosotros no nos fijáramos en forma, sino nosotros lo que nos fijáramos fuera únicamente en la proyección de luz que sacan nuestros cuerpos. En cuanto a lo que es la ciencia, cómo la ciencia comprueba lo que es verdad o no, es mediante el uso del método científico. Usted ya copió la definición del método científico, básicamente es observar un fenómeno, ir sacando conclusiones o hipótesis, ir haciendo una serie de experimentos que comprueben nuestras hipótesis y de ahí sí poder determinar o sacar alguna conclusión. Entonces, dentro de la ciencia, ¿cómo se comprueba un criterio de verdad? Mediante la experimentación. Hay algunos criterios de cómo se maneja la verdad a nivel filosófico. Uno de ellos es por la tradición. Para nosotros será verdadero todo lo que se haya mantenido como tradición o como costumbre durante cierto determinado periodo de tiempo en el pueblo o las instituciones. Uno de ellos es, por ejemplo, la idea de que todos los policías son buenos. A usted lo que le enseñaron de pequeñito es, si usted ve a un ladrón, avisa a la policía. Si ves algo malo, tienes que avisar a la policía. Si ves que alguien te está siguiendo, te vas y le pides ayuda a un policía. Pero ¿qué pasa si ese policía es ladrón? ¿Qué pasa si ese policía o esa persona simplemente, digamos, un delincuente se disfrazó de policía? Y eso es lo que ocurría en ciertos sectores del país donde delincuentes se vestían con la ropa de policías y los conductores se detenían. Y a nosotros no nos han enseñado que un policía debe portar siempre su placa, su número de identificación de placa y el nombre que le corresponde con el cargo que él tiene. Entonces lo que muchos transportistas hacían era que se detenían y luego resultaban ellos asaltados por estos delincuentes. Entonces ese es un conocimiento que nosotros tenemos o una verdad que tenemos por tradición. Otra de las verdades que tenemos por tradición es algo que planteó Newton hace 200 años, que la gravedad es una fuerza. Esto es un mito que lamentablemente se sigue enseñando, que muchas personas siguen creyendo. Y nosotros ya sabemos, desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, que la gravedad no es una fuerza, actúa como fuerza, pero realmente la gravedad es una deformación del tiempo-espacio. Pero aún así, sin embargo, a pesar de que ya sabemos de esto por más de 3 décadas, absolutamente en todos los colegios se sigue enseñando eso, que la gravedad es una fuerza. Los criterios de evaluación por tradición es eso, un conocimiento que se tiene únicamente porque ha perdurado bastante tiempo en el pueblo, en la sociedad que nosotros estamos creciendo. Otro criterio de verdad es la evidencia, que se relaciona mucho con las características que vimos anteriormente. Es todo lo que puedo comprobar con los sentidos y con la razón, lo que les mencionaba. Yo los estados del agua puedo comprobar con la vista o puedo comprobar con el tacto. Si me hacen tocar algo y veo que está, por decir, húmedo, yo puedo decir, ya, este es el estado líquido del agua. Si yo siento duro, que no puedo romper eso, entonces significa que ese es el estado sólido. Y si por el contrario yo muevo mis manos y no siento nada, entonces significa que es el estado gaseoso del agua. Otra de las formas en la cual yo puedo comprobar una verdad es, digamos, quiero comprobar si una persona se rompió o no un hueso. ¿Cómo lo hago? Lo tomo una radiografía y si ahí se evidencia que obviamente el hueso está fracturado, yo lo puedo comprobar ahí. Un derrame se evidencia, me parece que es porque aparece manchas en la radiografía, con el encefalograma. Y de igual forma, un tumor me parece que los doctores pueden comprobar porque aparecen puntitos blancos en las radiografías. Entonces yo puedo comprobar eso como médico, si una persona se rompió un hueso, si tiene tal o cual enfermedad, mediante la vista sobre una radiografía, sobre un examen que yo he solicitado hacer. El criterio de autoridad es cuando una persona que es experta en un tema habla. Digamos, a mí me invitan a un debate sobre el COVID-19. Si con quien yo tengo que debatir es con un doctor, yo no le puedo contradecir porque él tiene 7 años de experiencia estudiando cómo, digamos, cómo afectan las enfermedades al cuerpo humano,
más lo que él tenga de práctica, entonces yo a un doctor no le puedo contradecir porque yo no tengo prácticamente conocimientos sobre la medicina. De igual forma, si los dos estuviésemos debatiendo, pero en cambio sobre educación, él no tiene cómo desmentirme porque él no tiene los conocimientos que yo tengo sobre educación, sobre teorías educativas, sobre modelos pedagógicos. Entonces, ahí usted siempre va a ver eso, por ejemplo, en la televisión. Se va a hablar sobre el COVID-19, a quienes invitan son a doctores, porque ellos son los expertos para hablar sobre ese tema. Y digamos, si un doctor me dice que debo tomar tal medicina, usted no le pregunta, ¿pero por qué, doctor? ¿Pero por qué no mejor esta? Usted simplemente sigue la receta. Otro ejemplo de autoridad es cuando usted está peleando o cuando un niño pequeño pelea con su papá sobre o su mamá sobre cualquier tema. Digamos, yo tengo 8 años y yo quiero decidir que de almuerzo voy a comer únicamente caramelos con leche enchocolatada. Entonces, yo no puedo ponerme al mismo nivel de criterio de verdad con un niño si yo soy el padre, porque yo como padre soy la autoridad. Y yo soy quien va a decidir lo mejor para ese niño porque yo tengo más conocimientos y siempre voy a buscar lo mejor para él. Lo mismo con el doctor. Yo con el doctor no me puedo poner a pelear en ese sentido porque él tiene una formación académica que yo no tengo. Volviendo igual a lo que es la correspondencia entre la realidad y el pensamiento, nosotros tenemos 3 pasos. Generamos una idea o generamos una premisa sobre algo, la comparamos con lo que existe y la expresamos a la realidad. Digamos, yo tengo que medir o tengo que hacer los planos de un terreno. Digamos que es un terreno triangular. Mi idea es que yo puedo medir ese terreno, el perímetro, calculando mediante, sacando la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Entonces, esa es mi idea. Hago los cálculos, hago o aplico el teorema, luego voy a medir a la realidad, compruebo que son correctos mis cálculos, entonces mi idea o mi pensamiento se contrastó con la realidad. De igual forma, un diagnóstico médico. Yo como doctor veo que una persona tiene dolor de garganta, empezó con fiebre alta, entonces veo que él tiene todas las características de cierta enfermedad, mando a hacer los análisis de lo que yo sospecho que tengo, entonces me doy cuenta que si es verdad o no lo que yo pensaba. Si los resultados son positivos, obviamente esto se convierte en una verdad, y si los resultados son negativos, lo que yo pensé pasa a ser una falacia. Nosotros también tenemos criterios de utilidad sobre la verdad. Es decir, una verdad solo se convierte en tal si si ese criterio no es útil. Nosotros todos sabemos que hay un problema de hambruna en África, que hay problemas de hambruna a nivel mundial, pero nosotros no hacemos nada para combatir eso, o lo que preferimos hacer es como que nunca hubiésemos escuchado esa noticia, entonces como no nos afecta, como no nos importa, eso deja de ser verdad. Algo que ocurre de igual forma con las fake news o con las noticias falsas. Nosotros somos más propensos a creer noticias sensacionalistas porque, digamos, sale una noticia en Facebook que el gobierno nos quiere matar y por eso despidió a 1 millón de doctores. Y nosotros no nos damos el tiempo como para poder analizar si es que realmente eso ocurrió o no. Como yo odio, digamos, o como no me cae el gobierno de Lenín Moreno, entonces yo sin analizar, sin pensar si eso será verdad o no, yo digo, sí, el gobierno está haciendo todo para matarnos, nos quiere hacer esto, bla, 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 bla. Como a mí me sirve ese razonamiento, yo lo ocupo y pasa a ser una verdad. Como me es útil, es una verdad. El otro criterio es que exista coherencia lógica, algo que de igual forma vimos. Otro ejemplo, digamos, esto ocurre mucho con los candidatos a presidente. Y usted tal vez, algunos ya me parece que tienen el voto facultativo, otros han de adquirir el siguiente año. Ustedes ya pueden votar por representantes a nivel nacional como a nivel cantonal. Entonces tenga mucho cuidado con las ofertas o con las promesas de candidatos que usted escuche. Por ejemplo, yo soy candidato para presidente y mi propuesta es que yo construiré 100,000 hospitales en mi mandato y contrataré a millones de doctores para que no nos vuelva a ocurrir la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Esa es, digamos, la idea que usted escucha. De ahí usted tiene que hacer un análisis de esa verdad. Usted sabe o llega a comprobar que, digamos, que en el país
construir un hospital de la nada cuesta 3.5 millones de dólares. Levantar la infraestructura, equiparlo, y cuesta alrededor de $500,000 mantenerlo. Pagar servicios básicos, pagar para que las personas lo limpien, para que lo cuiden. Y usted se da cuenta que el presupuesto del país es de 2.000 millones de dólares, o que en los últimos años ese ha sido el dinero que hemos manejado. Entonces, si usted hace los cálculos, suma la resta, divide las multiplicaciones, usted se da cuenta que en esta idea que propongo, ahí me gastaría alrededor del 70, del 80% del presupuesto nacional exclusivamente en construir hospitales. ¿Y cómo pago, por ejemplo, salarios de profesores fiscales? ¿Cómo pago transportistas? ¿Cómo pago los subsidios que tenemos nosotros con el gas, con todos los productos derivados del petróleo? Entonces, tener estas propuestas donde nos hacen a nosotros ilusionar con que voy a generar trabajo para todos o voy a construir casas gratis, es muchas veces imposible. Por eso debo comprobar siempre si las premisas o si las ideas de quien está hablando son verdad o si se puede llegar a esa verdad. Y como último criterio tenemos los que son o que responden a la intersubjetividad, es decir, que va dependiendo de los valores o de la sociedad quien juzgue esta verdad. Si yo les pregunto para ustedes cómo es la mujer o cómo es el hombre ideal, usted va a responder con características que tenemos todos los latinos o que tenemos en Occidente. Pero si usted le hace la misma pregunta a una mujer de Medio Oriente, la respuesta va a ser completamente distinta. Si usted le hace esa pregunta a una persona que haya nacido en Japón, que haya nacido en Asia, la respuesta va a ser completamente distinta. De igual forma, la idea del amor verdadero. Usted ya por generación va a tener la idea del amor verdadero sobre, digamos, que usted quiere conseguir un trabajo, que su pareja también trabaje, que los dos tengan esa independencia. En cambio, si esa pregunta se hubiese hecho hace unos 5 siglos atrás, la idea sobre el amor verdadero hubiese sido el hombre que es el trabajador y quien mantiene el hogar y que la mujer se dedica únicamente a la crianza de los hijos. Entonces, la verdad va a depender, digamos, del contexto en el que se esté analizando. Dime, Rommel, un ejemplo de la verdad por criterio de tradición, ¿cuál será? Que siempre creemos que el presidente va a hacer un cambio, pero no. Ya, nosotros tenemos esa idea de salvación, de que va a llegar un Mesías a salvarnos como presidente, entonces todos votan por tal o cual candidato. No está tan cerca de los criterios de tradición. Matías Barrera, otro ejemplo de criterios por tradición, una idea que se cree simplemente porque ha estado mucho tiempo con nosotros. Que siempre creemos que los políticos son corruptos. Ya, ese sí es un ejemplo mucho más acertado. A nosotros nos enseñan desde pequeños que el presidente roba, que los diputados roban, y no nos damos cuenta que como hay personas obviamente que son corruptos, hay personas que no lo son, y no es necesariamente porque sean políticos. Todos en algún momento, o indistintamente de la profesión que tengan, pueden o no pueden ser corruptos. Entonces ahí sí, muy bien, nos enseñan eso básicamente por tradición. Por autoridad. Joana, ¿un ejemplo? Puede ser, no sé. Es algo que viven todos los días que tienen clases. Como cuando ustedes dicen, profe, ¿pero por qué nos manda tantos deberes? Porque soy el profesor y me tienen que hacer. Ese es un criterio de autoridad. Como yo soy superior, digamos, a ustedes en jerarquía, yo les obligo a que hagan algo, indistintamente de si es adecuado o no. Como se supone que nosotros como profesores te manejamos o sabemos y nos debemos de una planificación, nosotros sabemos cuántos deberes se les pone o no. Entonces, eso sería un criterio de autoridad. Señor Ortiz, otro ejemplo de criterio de autoridad. Que todos los ciudadanos tienen que cumplir con las leyes y obedecer la Constitución. Muy bien, ese es un ejemplo de autoridad. Digamos, usted
está en la calle, algo como usted puede evidenciar, y usted, digamos, ve a la policía que está corriendo, que se está dirigiendo a un operativo, usted lo primero que hace es asustarse, porque usted sabe que la policía, digamos, únicamente va cuando se rompe o se quiebra la ley. Entonces, eso es un ejemplo de autoridad. Indistintamente de si una ley es justa o no, usted sabe que tiene que cumplirla. Si usted, digamos, llega tarde a clases, usted sabe que va a tener una sanción. Usted sabe que si bota basura en la calle, usted tiene una sanción administrativa. En cuanto a la coherencia, Brittany, un ejemplo. No sé, Liz. ¿Qué parte no te quedó claro? Brittany, de los criterios de coherencia lógica, ¿qué parte no entendiste o qué parte no te quedó claro? O sea, sí me quedó claro, pero no sé cómo un ejemplo. A ver, entonces yo te doy un ejemplo de verdad y tú me dices dentro de cuál criterio se clasificaría. Si yo menciono que el Ecuador no debe salir todavía de la cuarentena, ¿qué criterio de verdad podré estar utilizando? Coherencia. ¿Por qué? Porque, o sea, si salimos, todos nos vamos a perjudicar. ¿Basado o con qué ideas tú opinas de eso? ¿O por qué opinas de eso? Que si salimos todos nos vamos a terminar infectando, nos vamos a terminar perjudicando. Porque hay personas que no hacen caso y salen como quiera y no usan protección. Ya, entonces ahí sí se puede ocupar el de coherencia. Como veo que los casos siguen aumentando y las personas no se cuidan, no se siguen protegiendo, entonces obviamente si es que salimos todos, va a pasar eso. Que como nadie se cuida, entonces aumentan los casos. Alejandra, un ejemplo de la utilidad de la verdad. Ah, a ver. eh, por ejemplo, cuando nos enteramos de algo, solo decimos lo que nos beneficia o no contamos todo y solo decimos lo que a nosotros nos daría un bien. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué contamos solo eso lo que nos beneficia? ¿O por qué entraría eso dentro de la utilidad? Porque nosotros podemos sacar algo bueno de eso, pero solo para beneficio propio y para los demás perjudicarles o no, solo ganar nosotros. Ya, correcto. Si yo menciono, Steven, que el vino ayuda, tomar una copa del vino al día ayuda a la circulación, ¿qué criterio de verdad tendrá? Steven, O sea, ¿cómo qué criterio de verdad, profe? ajá, el de tradición, el de evidencia, el de autoridad. Mm, Tal vez el de evidencia. ¿Por qué? O sea, es que no sería una verdad porque no hay cómo comprobarlo. Ya, pero digamos, te doy otro ejemplo. Si te duele la barriga, tómate agua de manzanilla. Igual no sabes cómo comprobar eso. ¿Qué tipo de verdad será entonces? Tradición. Correcto. Lo mismo en la anterior.
como no hay estudios sobre eso, como al menos ustedes no poseen esa información de si es que realmente se puede determinar si el vino mejora o no la circulación, de si la manzanilla mejora o no el dolor de estómago, entraría dentro de ese criterio, porque es algo que todos sabemos indistintamente de si es verdad o no, o de si tenemos la comparación sobre ese estudio o no. Entonces, chicos, ya para finalizar, recapitulando. Dentro de la lógica nosotros tenemos dos ramas, por así decirlo. Tenemos el estudio de la validez, que se encarga de determinar si un argumento es válido, es decir, en cómo se estructura su conclusión. Y la verdad, que se encarga únicamente de analizar el mensaje. Entonces, lo que les había mencionado es que la verdad se ocupa únicamente de estudiar el mensaje, que en este caso sería la conclusión. La validez, en cambio, se encarga de estudiar cómo yo llegué a esa conclusión. Si yo digo, es mejor teléfono el Samsung que el iPhone, ¿cómo yo llegué a esa conclusión? Realmente me di cuál es su sistema de memoria, cómo trabaja, cuál es su sistema operativo, cuál es más rápido, cuál es más lento, o únicamente vi por criterios personales de que a mí me gusta más este y no tomé nada en cuenta objetivo. Entonces, verdad se encarga del mensaje y la validez se encarga de la forma de cómo se llegó a ese mensaje. La verdad se integra por primera vez en Grecia mediante los sofistas, que fueron quienes desarrollaron la retórica. La retórica es el arte de persuadir o de hablar en público. Y la verdad se ha ido estructurando por algunos criterios. Dentro de los más importantes tenemos el criterio por tradición, cuando se sigue un consenso, cuando se sigue algo indistintamente de si lo hemos comprobado o no, simplemente se lo hace porque lo hacen todos los demás. El criterio de evidencia, cuando nosotros tenemos una idea y la comprobamos y esta se relaciona con la verdad. El de autoridad, cuando alguien superior a nosotros, bien sea por poder, como en el caso de un policía que tiene poder sobre nosotros, en el caso suyo, sus papás que tienen poder sobre ustedes, o por autoridad cognitiva, cuando una persona sabe más que yo. Digamos, usted está previo para un examen, o usted está en un examen, y usted está, Rommel, la 4, y usted puso Quito, y Rommel ha puesto la hipotenusa es 25. Usted de lo que ya estaba seguro de esa respuesta, como dice, no, el Rommel sí sabe. Termina borrando su respuesta, pone 25 y resulta que su respuesta sí estaba bien. Pero como usted creía que Rommel, como él siempre saca 10, él tiene la respuesta correcta, usted sigue eso. Simplemente lo sigue porque una persona que sabe más que usted o porque tiene más poder que usted lo hace. La correspondencia entre la realidad y el pensamiento, de igual forma, cuando yo tengo una idea, la voy desarrollando, la compruebo con la verdad y esta se transmite a través del lenguaje. De la utilidad es únicamente cuando utilizamos esa verdad, cuando yo ocupo esa información a medida de mi conveniencia. Y la coherencia es cuando yo me comporto, por así decirlo, de la misma forma que pienso. Si yo digo o yo menciono que no me gusta el fútbol, yo no debo estar relacionado con nada del fútbol, por lo mismo que menciono que no me gusta. Si yo digo que me gusta el básquet, entonces yo deberé saber cuáles son los mejores equipos, cuáles son los mejores MVP y todo este tipo de cosas. De tarea, usted me va a hacer el resumen de la clase, pone tema, fecha y de igual forma tiene un taller. El taller está ya subido a la plataforma, son 5 preguntas, me hace todas excepción de la pregunta 4, porque esa estudia la validez y eso todavía no vemos. Me hace todo el taller, excepción de la pregunta 4. ¿Alguna pregunta o duda? Profe, la materia que estamos viendo va a estar en la plataforma. Sí, ya todo está subido ya. Ya. Profesor, imprimimos y llenamos a mano. Sí, de igual forma. Me hacen el cuaderno a mano o bien le imprime y le pega. Ya. Pero sí puede ser las respuestas impresas. ¿Perdón? Sí puede ser las respuestas impresas. Sí, no hay problema. Ya. ¿La otra pregunta? Listo, entonces chicos, si no es más, por mi parte ahí ha culminado la clase. Nos vemos la siguiente semana. Pasen bien.
Chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Chao. profe. Hasta Ponte luego. un free, Jairo.